Yo trabajo en Echevarne desde hace muchos años, 22 años, y ahora los últimos años lo que estoy llevando son como el desarrollo y la puesta en marcha y validación de nuevas técnicas, sobre todo de lo que es la nueva medicina, ¿vale? Que es lo que se sale un poco de la bioquímica o la hematología. Entonces, aquí en la Mutua nos dijeron hablar de intolerancias alimentarias y lo que os he hecho ha sido como un recopilatorio de las diferentes pruebas que hay para mirar intolerancias alimentarias y que es muy diferente de lo que es la alergia, que hay gente que a veces lo confunde. Cuando el alimento está en mal estado, por ejemplo, una salmonelosis, es porque el alimento está malo y ahí la causa la tiene el alimento, es una reacción tóxica por el alimento. Pero hay otras veces que los alimentos están bien y el que no reacciona bien es nuestro organismo. Entonces, tenemos lo que sería una intolerancia, que es cuando no hay una respuesta inmunológica. Inmunológica quiere decir que no hay como unas defensitas de nuestro organismo, como en una alergia, que defienden para que nos avisan de que eso está mal y aparecen problemas respiratorios. No sé si conocéis a alguien que sea alérgico al cacahuete o a un medicamento. Si tú le das eso, se puede morir. Pues eso es lo que ocurre con una alergia. Con una intolerancia no ocurre eso. Tienes como trastornos varios y no sabes qué es a veces. Y luego hay una intolerancia que es como, está entre medias, que es la enfermedad celíaca, que es una intolerancia al gluten. Y en la intolerancia al gluten sí que hay una respuesta del organismo, pero la respuesta es directamente del sistema digestivo. Un intolerante es que tú no metabolizas adecuadamente un alimento. Y dentro de esa no metabolización adecuada del alimento, pueden ocurrir muchas cosas, como pueden ser trastornos en la piel, trastornos digestivos. Hay gente que le da por dolores de cabeza, por ejemplo, o dolores articulares. Todo esto puede venir de una intolerancia a un alimento. Mientras que en la alergia es al contrario, es una reacción inmunológica y un shock anafiláctico. Y estas son las principales diferencias. Sobre todo, donde vais a encontrar diferencia es en la alergia. La alergia es muy frecuente en niños, mientras que la intolerancia es mucho más frecuente en adultos. Y en lo que son los test cutáneos, aquí siempre va a dar positivo, mientras que en la intolerancia van a dar negativos. O en cuanto a los alimentos, alergia y alimentos, no hay tantos alimentos a los que las personas son alérgicas. Están frutos secos, fresas, pero son determinadas proteínas de alimentos, mientras que en una intolerancia puede haber muchos alimentos involucrados. La intolerancia a la lactosa, todo el mundo habla de intolerancia a la lactosa. La intolerancia a la lactosa, os lo voy a explicar, es porque hay un gen, una proteína que no funciona y no rompe la lactosa. Y luego otras intolerancias. Por ejemplo, aquí son las aminas, es la histamina o algunos medicamentos, y en la indeterminada es donde está el test, el que nosotros hacemos de intolerancia alimentaria a 200 alimentos. Estos son los problemas que os encontráis. Cuando nosotros nos vienen pacientes que nos dicen, tengo dolor de cabeza, no sé, o tengo alergia, o sea, al final muchas de estas son mezcla de intolerancia a diferentes alimentos. Hay una cosa que está clara, y es que en estos test de intolerancia que en internet los venden para adelgazar, por la obesidad, eso es mentira. O sea, un test de intolerancia nunca está indicado para poner una dieta. En una intolerancia hay una inflamación, pero eso no es, o sea, el quitar ese alimento no va en un tema de obesidad. Entonces en internet veréis lista de alimentos que te adelgazan o no sé qué, la lista de colorines verdes, rojos. El test de intolerancia no es para eso. Además, por todas las sociedades científicas lo dicen, que una intolerancia no es un tratamiento, no se tiene que hacer un test de intolerancia para un tratamiento para obesidad. O sea, está descrito por todas las sociedades. Esta es la mala información que a veces en internet pues pasa como en muchos campos. Entonces, nosotros hasta ahora teníamos, que es el díptico que tenéis aquí, un test de intolerancia que hacíamos 109, me parece, ¿no, Cristina? Que eran alimentos, los más importantes así de dieta mediterránea. Entonces, ahora durante unos meses lo que hemos hecho ha sido validar y cambiar por un test que en lugar de 109 mira 216.
aparte de más alimentos, lo que también incluye este test, que a veces que otros no lo incluyen, son aditivos. Porque sí que a veces tú no eres intolerante a, me lo invento, ¿vale? En una compota de manzana no eres intolerante a la manzana, pero a lo mejor hay un, no sé, un agar o lo que sea, un aditivo al que sí que eres intolerante. Entonces, en este test lo que sí que ya se incluye son algunos aditivos. Y en este test también lo que tú vas a mirar son anticuerpos, igual que en el otro, ¿qué es esto? Las IgGs, que también son unas defensas que fabrica tu organismo, pero son diferentes a las de una alergia. Entonces, tu organismo aquí se pone en contacto con algo que le hace daño y poquito a poco va fabricando estas defensas. Entonces, con este test lo que podemos hacer es medir esas IgGs que ya se ha visto, ¿vale?, en diferentes estudios, por ejemplo, de colon irritable, cómo eliminando estos alimentos, ¿vale?, esas IgGs van bajando y mejoran la clínica del paciente. Este es un estudio que se hizo con gente con colon irritable y este ha sido otro estudio que se ha hecho viendo cómo, quitando esos alimentos en la dieta, los pacientes mejoraban, en pacientes con condiciones crónicas que a lo mejor no sabían todavía por qué venían. Primero, si un alimento te sienta mal, lo primero que tienes que ver es si eres alérgico y si hay una reacción de choque anafiláctico. Y luego, si eso no es así, empezar con la intolerancia. Pero hay una serie de pautas que son las que hay que mirar. Cuando uno es intolerante, que no rompe la lactosa, y es homocigoto, que las dos copias de esa proteína están mal, no funcionan, tú no lo rompes si tienes una intolerancia muy fuerte y te causará pues vómitos, diarreas, la intolerancia a la lactosa. A nosotros nos vienen los pacientes cuando se sabe que no es alérgico, que tienen malestar y no sé qué, y se hacen la prueba. Entonces, lo que hay que hacer es, de estos 216 alimentos, ¿vale?, que se mira, si a ti te sale que eres intolerante a uno, lo que tienes que hacer es retirarlo de la dieta y luego que el dietista o el nutricionista te haga el seguimiento para irlo incorporando nuevamente. O sea, la diferencia es, si tú eres alérgico a los cacahuetes, no vas a poder tomar nunca cacahuetes, eso no cambia. Pero si eres intolerante a, me lo invento, las ciruelas, no sé, me lo invento, lo que tienes que hacer es retirar las ciruelas y luego poquito a poco se van incorporando y tú puedes volver a tolerarlas. O el tomate. Hay mucha gente que le sale a lo mejor intolerancia al tomate. También es porque muchas veces cuando tú constantemente comes un alimento, al final es como que tu organismo dice, uff, como que se altera, entonces empieza a fabricar muchos de estos defensitas, estos anticuerpos. Dentro de las intolerancias indeterminadas son estas, que son los 200 y pico alimentos, y la intolerancia a la lactosa genética, que se puede mirar o bien por la gota de sangre o bien la prueba que hay funcional, que es el tomar la lactosa y os miran el hidrógeno expirado. Pero hay otras intolerancias que estarían también aquí, y una de ellas es la de la intolerancia a la histamina. La histamina es una sustancia que la fabricamos normalmente, pero que también la fabricamos y también la incorporamos con la dieta. Muchas veces cuando uno bebe, por ejemplo, vino, el vino tiene mucha histamina, y al día siguiente tiene una resaca que dice, ¿cómo puedo tener esta resaca? Es porque el enzima que rompe la MAO y la DAO es la que rompe la histamina y la MAO la que rompe el alcohol. Entonces el alcohol también está interviniendo en la actividad de estos enzimas, están compitiendo los dos, y entonces no se está rompiendo toda la histamina y la histamina se te acumula, y de ahí las jaquecas. Y lo que también se ha visto, cuando uno tiene, yo esto lo sé tengo unos conocidos que tenían migrañas y en el embarazo no tenían migraña. Y en las mujeres la migraña es más frecuente, pero en el embarazo la actividad de este enzima se activa, no sé cuántas veces mayor. Con lo cual, cuando tú estás embarazada, este enzima te está actuando y está rompiendo la histamina. Claro, tú, estupenda. Pero cuando dejas, ¿sabes? Pero luego el enzima, por tu constitución o por tu fisiología, deja de activar porque no lo tienes bien. Entonces, retirando alimentos o metiendo el suplemento que venden en las farmacias o en los centros nutricionales, no sé cómo lo llaman, pero es el enzima, te mejora la migraña. Y nosotros tenemos en Echevarne tenemos una tecnología que es un poco diferente al resto hay muchos test en el mercado de estos, muchos,
pero hay como dos tecnologías. Entonces, nosotros estamos con una tecnología que hemos elegido esta, y ahí la responsable soy yo, pero porque es la única que es capaz de diferenciar cuál es el ADN de la madre y cuál es el ADN del feto. La mamá tiene todo el ADN circulando, tanto suyo como el del feto cuando está embarazada. Entonces, lo que tú tienes que hacer es ver si ese ADN del feto está bien. Entonces, la única tecnología que es capaz de diferenciar cuál es el de la mamá y cuál es el del feto, y esto te da unos resultados como más robustos, es por esta técnica, es una tecnología. Hay otros que usan otro método, que lo que ven es ese total de ADN materno y fetal y lo comparan con un referente, es el otro método que hay. Nosotros optamos por este y bueno, llevamos 4 años y los resultados son muy buenos. Mañana presento en un congreso resultados, o sea, estamos, la verdad es que muy contentos. Y en principio esto era así todo, dicho de forma rápida. Son muchas cosas.